Bienvenido, el diputado Alfredo Porras Domínguez, exalcalde de La Paz, diputado federal por Baja California Sur. Tenemos un gran reto, te decía, para hacer de nuestra democracia una democracia más barata. Tenemos uno de los sistemas más caros del mundo. El INE concentra todo un andamiaje bastante complejo, pero bastante caro. Hay duplicidad en los estados con los OPLES, hay duplicidad también de los tribunales. Todo esto nos hace ser un sistema democrático muy caro, el más caro del mundo, lo ha dicho en repetidas ocasiones Andrés Manuel. Entonces, uno de los retos es fundar este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas para que se reduzcan diputados, se reduzcan senadores, se reduzcan también en los ayuntamientos los regidores. Pues todo esto es un gran reto para el país. ¿Qué nos puedes decir sobre esta reforma que viene, sobre esta discusión, sobre los debates, Alfredo? Muchas gracias, Eric. Y en extraordinarias manos el Instituto Nacional de Capacitación Política en el Estado de Durango, te felicito. Has descrito de manera sucinta lo que debe ser la reforma. Yo voy a ir a unos datos duros más a fondo para que nos quede claro qué tan caro es nuestro sistema político electoral. Primero les digo que los consejeros del Instituto Nacional Electoral y los consejeros del Tribunal Federal Electoral de la Suprema Corte del país cobran 20,000 pesos diarios, cada uno. 20,000 pesos diarios. O sea, 600,000 pesos mensuales. Eso es lo que ganan en este momento. Por eso hay tantas resistencias. Segundo, un aparato legislativo extraordinariamente grande, 500 diputados, 250 mujeres, 250 hombres, 128 senadores. Es como se conforman las cámaras. Y en el país, en los 2,446 municipios aproximadamente, imagínense la cantidad de síndicos y regidores que gravitan en todo el país para efecto de hacer una elección. ¿Qué es lo que se busca en este borrador todavía de reforma político-electoral o en esta iniciativa que fue turnada a la Cámara? Primero, bajar el número de los representantes populares, senadoras, senadores, diputadas, diputados, a 300 en la Cámara de Diputados y 2 por cada estado los senadores, lo que hablaríamos de un promedio de 32 estados, ¿verdad? Por 2, 64 la Cámara de Senadores. Así estaría conformada. ¿Por qué hay resistencias ya de entrada? Porque los partidos políticos ya no podrán entrar de manera directa al Senado o a la Cámara de Diputados con los famosos plurinominales, que no es otra cosa, alguien que no vota por ellos, pero entran mediante unas listas a las dos cámaras. Eso tiene que disminuir efectivamente, porque es un gasto enorme. Y vaya que antes los diputados ganaban 350,000 pesos mensuales y los senadores 500,000. Hoy el sueldo de unos y otros es de 75, 80,000 pesos al mes, 4 días de lo que ganan los consejeros electorales. Entonces, esos ahorros, 14,000 millones aproximadamente, pues revisten una importancia para gasto social que tenemos que ir de la mano con las políticas del presidente, pero además beneficiar a la gente, es decir, menos dinero para más pueblo, en pocas palabras. Y todas las resistencias que hay, pues son porque se acaba, imagínense, de 64 a 128, ¿cuántos diputados entran? ¿Cuántos senadores? 3 por cada estado, cuando deben de ser 2. Y aparte una lista, ¿verdad?
de 36 más. En la Cámara de Diputados, fíjense los que entran 40 por cada circunscripción, y somos 100 circunscripciones, entran 200 por las circunscripciones y solo 300 de manera directa. No es posible una representación con equidad así, porque no tiene ninguna responsabilidad. Por eso ha habido tanta irresponsabilidad en las decisiones, porque no tienen a quien les reclame, no tienen distrito, no tienen ni anduvieron en la calle, ni hicieron ninguna promesa. La promesa es en sí para los intereses personales, para las empresas. Acaba de suceder algo en el país inédito con la reforma energética. Se dio un fenómeno que yo no pensé que iba a haber más en mi país. Y es el siguiente. El 27 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la energía eléctrica y nos dijo: cuidado, mexicanos, les entrego el patrimonio nacional de la energía eléctrica, pero tengan cuidado porque en el futuro habrá malos mexicanos que deseen regresárselas a los extranjeros. Créanme que yo nunca pensé que lo iba a vivir, y apenas ahora, el abril 17, domingo 17 de abril, era increíble cómo una oposición puede estar tan cerrada. Y se los digo por lo siguiente: la oposición es necesaria, responsable, crítica, para que la mayoría pueda normar su criterio y hacer juntos la democracia. El problema es que aquí la patria está en peligro y ellos decidieron favorecer a las empresas transnacionales. Es decir, por eso son traidores a la patria, porque no amaron lo suyo, su prójimo nacional, y les importó defender los intereses extranjeros. Y llegó a tal su cinismo que cantaron el himno nacional. Sí les ganamos. Hubo 275 votos a favor, 223 en contra. Pero les explico, cuando es reforma constitucional se requieren las 3/4 partes de la Cámara. Yo me sorprendí mucho. Afortunadamente, la Suprema Corte nos concedió la constitucionalidad de la ley eléctrica, y solo les digo por qué perdieron tanto. En la reforma que nosotros proponíamos, se le daba el 46% a la iniciativa privada para generar energía, y la comisión el 54%. Ahora es nada, ¿eh? Con esta ley eléctrica, ahora la comisión a echar a volar sus hidroeléctricas que había parado para efectos de darle entrada a ellos. Un as bajo la manga, Alfredo. Bueno, regresando un poquito a lo de la reforma electoral, Okay. Horacio Duarte nos dice que habrá un ahorro de 24,000 millones de pesos, lo que significaría pues tener más presupuesto para el pueblo, más presupuesto para escuelas, más presupuesto para caminos. Por eso les decía, y todo esto. menos actores, pero más dinero para el pueblo, ¿no? Es Claro. correcto lo que dice el amigo Horacio. Yo estimo que entre 14 y 15 mil, porque el cuerpo asesor también va a bajar, pero eso sería lo que hemos estimado nosotros. Reserva que me equivoque, pero el peso que sea de diferencia es para gasto social. Lo que acabas de decir tú, escuelas, hospitales, carreteras, todo lo que nuestro querido México necesita y que le urge. Por ejemplo, ustedes en Durango, pues es necesaria la presencia más agresiva de la Cuarta Transformación, aparte de los programas federales que ya tienen, ¿verdad? Pues se verían beneficiados enormemente, ¿no? Pero bueno, la reforma política nos va a volver a enfrentar a la oposición y a la Cuarta Transformación. Pero la lección que se han llevado ellos, de que ahora se les llama traidores a la patria, les está pesando mucho, ¿eh? Mucho. Andrés Manuel tiene 60 y fracción de aceptación en el estado de Durango.
Durango lo vamos a ganar. Vamos recuperando nuestras luchas internas, nuestros pleitos internos en la conformación de las candidaturas. Tenemos que darle vuelta a esa página para entrar todos en el criterio unidos, todos, uno solo por Durango, una sola voz por Durango. A nosotros en lo particular nos tocó la zona norte, Santiago Papasquiaro, Nuevo Ideal, Canatlán, El Oro y otro municipio más. Y tendremos que explicarle al pueblo de Durango por qué no debe permitir más caciques y más saqueos. Durango nos permite ser la punta de lanza para poder ganar la reforma político-electoral. Tenemos que apoyar todos sin reserva a Marina Vitela, a las candidatas y candidatos a alcaldes. Y esa oportunidad que se le presenta a Durango, les voy a decir por qué se les presenta, voy a cometer una indiscreción. El presidente Andrés Manuel quiere ir a Durango y quiere ir a varios municipios porque Durango requiere la presencia de su líder nacional. Y la esperanza del pueblo de Durango está para que la logremos juntos. Yo esta indiscreción que hago, pues la hago porque tengo que decir a los duranguenses que nos haremos para recibir a nuestro dirigente nacional, al creador de este movimiento. Fíjense ustedes, un movimiento, Eric, que tú lo conoces desde que nació, ¿verdad? Claro. Tuviste toda la conformación y dejó de ser movimiento para ser partido. Pues hoy deja de ser partido y Andrés Manuel deja de ser presidente porque se convierten en la causa de México. Y esa causa es restituir al pueblo de México de lo que le pertenece, de lo que le han arrebatado, de lo que lo han explotado. Y México está a punto de contar otra historia. En estas 6 gubernaturas que vienen, vamos a dominar la cuarta T, ya 3/4 partes del país, y quedan 2 del año que entra, la emblemática del Estado de México y el norte, Coahuila. Yo creo que el PRI va a llegar... La joya de la corona sería la joya de la corona del Estado de México. Pablo Gómez nos ha dicho sobre esta reforma que hay una crisis de representatividad. En primera situación, los distritos no existen, dice. Tú revisas tu credencial de elector, viene tu nombre, viene tu código postal, la sección, municipio y entidad federativa o estado. Pero no existe el distrito. Además, no han sido un punto fuerte, importante de gestión. Entonces, se ha convertido en un lastre, en un peso, en una mochila muy pesada para el pueblo mexicano, todos estos diputados, muchos de ellos plurinominales, producto de los cotos de poder, de las negociaciones en oscurito. Entonces, ¿qué te dice este planteamiento, esta hipótesis que pone Pablo Gómez? Bueno, Pablo es un baluarte de la izquierda que vivió la embestida del 68, para que se den una idea de dónde viene Pablo Gómez, que en los usos y en la práctica política ha vivido toda la transformación de lo que es la política mexicana. Y no le resta razón, pero ¿cómo se va a definir entonces este asunto? Bueno, la conformación de los 300 diputados por los 300 distritos. Es decir, Durango tiene 4 diputados, por ejemplo, federales, ¿verdad? Claro. Nosotros tenemos 2 solamente. Pero el caso de los de Durango, necesitan ganar 3/4 partes para tener 3 diputados y 1 en la oposición. Es decir, se va a dividir el resultado de los votos para ver qué tanta representatividad se tiene en la suma y en las restas al final. Es decir, la injusticia que viene ahí es realmente los partidos van a hacer las listas de prelación de los diputados y las diputadas. Entonces, primero tenemos que empezar con el género, ¿verdad? Mujer, hombre, mujer, para efectos de buscar seguir conservando la equidad. Segundo, necesitamos realmente
ver de dónde provienen los votos en cada distrito, porque la injusticia que queremos evitar ya de origen, por ejemplo, Durango, que el diputado número 4 no entre, pero resulta que es el que obtuvo más votos que los otros 3 en sus distritos, ¿me explico? Entonces tenemos que buscar la fórmula ideal para que la representación sea no en orden de prelación, sino en orden de votos. Ahí va a ser una de las luchas que tenemos que dar. Y ahí es donde Pablo Gómez tiene razón. Bueno, vamos a darle la verdadera representación. Que gane su lugar en la Cámara de Diputados el que más votos tenga. Pero, insisto, con la prelación de la equidad de género, con derechos de los pueblos originarios, con el derecho de la diversidad. Es decir, con todas las voces plurales que hacen y conforman el mosaico nacional, que se estuvo muy reprimido, muy injustamente reprimido en toda la época neoliberal, ¿no? Oye, es un segundo tema, Alfredo, tan importante, ¿no? La elección de los consejeros y magistrados por voto popular. Yo creo que aquí sí hay un cambio de raíz, ¿no? Acuérdate que como han venido dándose estos procesos, Calderón, Peña Nieto, los compromisos con estos magistrados que ahora le han dado mucha lata al país, que no solo generan gasto y no han renunciado a su sueldo, no se han acomodado a esta política de austeridad del presidente cuando todos ya estamos en esta dinámica. ¿Qué viene para este proceso? ¿Qué está pensado? ¿Cómo piensa esta reforma? Este proceso democrático, ¿no? Para elegir a los consejeros y magistrados. Las alianzas financieras son más poderosas que las políticas, como puedes ver. Los consejeros hicieron una alianza financiera con los gobiernos del PAN y con Peña Nieto para no perder sus beneficios. Y no obstante la ley de salarios, ellos se resisten todavía a acatarla. Aducen una cláusula en la cual se dice que en esta nueva ley de salarios no se contemplarán de momento este asunto de ellos. Pero yo creo que no necesito que decírtelo por escrito. Si el país está en otra situación, ahí demuestran que no son ni siquiera la mínima parte de solidarios con México, porque han conservado sus prebendas. El hecho de que se les vaya a elegir ahora de manera pública a través de connotados miembros de la sociedad, mujeres, hombres valiosas, que se han distinguido por sus luchas y por su imparcialidad electoral, pues eso los pone muy nerviosos porque han manejado el instituto a los intereses de quien representan. ¿Cuántas elecciones no han tumbado de manera irregular? ¿Cuántas triquiñuelas no han hecho que alguien que gana con verdadera solvencia político-electoral de sus pueblos lo tumban porque se pasaron 10 pesos del tope de campaña, o lo tumban porque no anunciaron determinada cosa de pre-campaña? Ahí están los casos de Guerrero, donde nos tumbaron los precandidatos, a Macedonio, en Michoacán. Es decir, buscaron que llegáramos débiles, de cualquier manera les ganó la cuarta T. ¿Y por qué les gana la cuarta T? Porque basa su fuerza en el pueblo. Y Andrés Manuel es muy claro en eso. Tonto aquel que piensa que el pueblo es tonto. El pueblo es sabio. Y entonces el pueblo está decidiendo aún con todas las cortapisas legales y legaloides que le ponen los miembros del Instituto Nacional Electoral y los estados, y finalmente está imperando el triunfo del pueblo. Miren, ahí está la diferencia de todo. Los diputados, los senadores, solo somos, para que no se les olvide, solo somos representantes del pueblo ante el gobierno, nada más. Eso es lo que somos. Entonces, nosotros somos la representación, la voz del pueblo en las cámaras. Y si no hablas el lenguaje del pueblo, pues estás perdido. ¿Cómo vas a preferir hablar el lenguaje de una empresa?
¿Cómo vas a estar prefiriendo hablar por los intereses extranjeros que por la voz de tu pueblo? Ahí está también el origen de esta reforma político-electoral, que 200 diputados no son representantes del pueblo, que un número de 50 y tantos o 60 senadores no son representantes del pueblo. La democracia es pensar distinto y decide quien más votos tiene. Pero aquí no. En México están decidiendo los que no están representando al pueblo, o están entorpeciendo o están opinando sin ninguna participación popular. De eso se trata. Rescatar el origen de dónde reside el poder en el pueblo y que el pueblo lo mande. Ese es el origen de reforma político-electoral, mi querido Eric. Ha dicho Pablo Gómez que además de tener una estructura central, el INE, con todos los asesores super pagados y fuera de estas políticas de austeridad, tiene 332 asesores, 332 centros en donde en cada distrito tiene una consejería, tiene una agrupación, el INE que está funcionando todo el año, que cobran todo el año y que finalmente no le dejan muchas cosas al pueblo y nos salen muy caros. Pero además están los OPLES que duplican estas funciones y que hacen esto todo pues muy burocrático, ¿no? Una carga burocrática pesada, pero además cara, popular. Entonces, ¿cómo ves tú ese tema, ¿no? De desmontar y dejar una sola estructura para... Muchos hablan y cuestionan, ¿no? Esto se va a centralizar, vamos a perder el federalismo. ¿Qué les dirías tú a esas voces? El árbitro ha perdido su esencia. El INE y los OPLES se fundaron para ser el árbitro nacional y los árbitros estatales. Pero la mejor manera es que perdieron su esencia es recordar tu niñez, Eric. No sé si jugaste fútbol o básquetbol o voleibol. Claro, claro. Nos juntábamos, ¿verdad? Y decíamos, fútbol. Aquel que es del equipo que no es de este equipo va a pitar porque es imparcial. Y es más, juntamos y le pagamos 5 pesos cada equipo, ¿te acuerdas? O sea, el árbitro era imparcial para la casera. Ándale. Y le dabas el dinero, los equipos le daban dinero para que se motivara una cooperación. La mejor respuesta a lo que dice Pablo Gómez es: pasen por el Instituto Federal Electoral en Durango, en la sede de Durango. Tómenle una foto y vayan al OPLE, tómenle otra foto y luego vayan a los partidos y tómenle foto a sus instalaciones. Resulta que el árbitro se convirtió en el gran decisor ahora, es el que tiene el dinero, porque a los partidos los culpan, dicen, es que se les dieron 14,000 millones para la elección, sí, nada más que el 90% es para el INE y para los OPLES, y a los partidos les están dando nada en comparación con lo que ellos tienen. Tiene mucha razón Pablo, pero además están ostentosos en demasía, no hayan en qué gastar el dinero. Vean los edificios y compárenlos con el de Morena, que es quien gobierna ahorita en Durango. Digo, en el país, pero vean Durango, tómenle una foto al edificio de Morena y tómenle una foto al INE de Durango. Eso es la mejor respuesta, la mejor gráfica de que el árbitro se adueñó y ahora dice quién juega, cómo juega, quién está en la banca, quién trae el balón. Fíjense el gran cambio, ¿eh? Pusimos el ejemplo del fútbol que tú y yo jugamos de niños, pero ahora el INE, el árbitro, dice, tú sí puedes jugar, tú no porque traes roto el pantalón, tú no porque tu número está chueco, tú no porque esto. O sea, el árbitro solo era árbitro y ahora es el gran decisor. Tenemos que tumbar un poder que nadie le otorgó, que se han abrogado solos, porque quien hace las leyes somos nosotros, la Cámara de Diputados, no ellos.
Sí, tenemos que esta reforma plantea desmontar toda esta andamiaje que es una carta del país que es ofensivo, ¿no? Tú dices los sueldos, los edificios, el no saber en qué gastar, pero bueno, esto abre puertas, abre un nuevo horizonte democrático para tener una democracia no solo más barata, sino con principios éticos, con una política ética que beneficie a todos, ¿no? Y que hay que reconocer, Alfredo, no sé si si tú estarás de acuerdo, en que han estado un poco sesgados. Este árbitro lo vimos en el 2006, donde hubo un fraude a leguas y donde no hubo justicia para esa elección. Lo vimos en el 2012 en uno de los fraudes más escandalosos, donde se utilizó Monex, se utilizaron las tarjetas esas electrónicas donde se les depositaba a la gente para la compra del voto. Hay otro tema sobre el voto electrónico para garantizar que esta democracia se ensanche y que cualquiera pueda ejercer este derecho. El voto es un derecho y es otro planteamiento que me gustaría preguntarte. Antes de darte respuesta, los invito a que lean el libro de Jorge Ugalde, que era el presidente consejero del IFE cuando la elección del 2006 de Felipe Calderón. Ahora él reconoce en el libro de que ganó efectivamente Andrés Manuel, pero cuando era el funcionario no lo reconoció así, hicieron el fraude, nos tuvieron a todos contando ahí las casillas, recordarán. Ahí está la gran farsa de ellos, ¿no? Sí ganaron, pero ¿qué? O sea, no respetaron la voluntad popular. Pero bueno, en el pecado llevarán la penitencia. Este voto electrónico tiene que darse, las tecnologías ya cambiaron, el ABC de votar pues es ya un ejercicio cotidiano para las y los mexicanos. Todo el mundo sabemos dónde está nuestra casilla, aunque nos la quieran esconder como en la revocación de mandato. Entonces, no tenemos problema para ejercer nuestro voto de manera electrónica. Y no tenemos problema para propiciar que se siga dando la oportunidad a nuestros hermanos que vienen del extranjero para que se registren y de manera foránea puedan también emitir su voto, pues no dejan de ser mexicanos. En muchos países se aplica ya. Creo que Uruguay o Paraguay es de los países que se aplica con mucho éxito. En Estados Unidos se aplica. En Francia se aplica. Es decir, si hay voto presencial o voto electrónico, como tú quieras llevarlo al cabo. ¿Qué significa eso? Una altísima participación, no hay pretexto para no votar y bueno, imagínate cuánto vamos a ahorrar: papeletas, las casillas, capacitación, millones de gente que empleamos por unas horas de 7 de la mañana, 8 de la mañana, 6 de la tarde, más lo que cuentan, son millones y millones de pesos para que al final diga sí o no, ¿verdad? Acuérdense que antes, y debe seguir siendo el Tribunal Electoral el que da el fallo, la Cámara de Diputados, de acuerdo a la ley, en función de los votos. Pero el INE, ahí está el caso del 2006, se abrogó derechos que no le correspondían, o lo que bien explicas tú, en el 2012 fue un fraude monstruoso, megamillonario, y no actuaron. Y hubo todas las denuncias de cómo intervinieron en Soriana, con tarjetas, etcétera. Pero ahí no vale. Ahí todo está bien. Es decir, una autoridad electoral sesgada que ya cumplió su ciclo, que ya cumplió con los intereses que representaba. Estamos de acuerdo en la representación vía voto para efecto de que comprometa. Segundo, estamos de acuerdo en la votación electrónica para acabar con un enorme gasto también de funcionarios. Estamos de acuerdo en que tenemos que cambiar
Y para cambiar, lo único que necesitamos es ser honestos con nosotros. Es decir, hay tantos votos en esta casilla, tantos en otra, ganó, perdió. La suma de todos te dan un triunfador. Ellos lo que quieren es seguir diciendo quién es el triunfador. No es su función. México, el pueblo decide, y por eso estoy muy de los comentarios que tú haces, que hay que irnos a aplicar la nueva forma de votar. Y todos tenemos la obligación como mexicanos de enseñar a los que no saben, ¿verdad? Es más, en una escuela la podemos llenar en un pueblo, señores, va a dar una capacitación y la va a dar un joven de 16, 17 años, que son los genios ahora en el teléfono. A lo mejor tú y yo por la edad, menos que yo, mi querido Eric, pero no somos tan duchos en los teléfonos. Claro. Pero los jóvenes sí, y los jóvenes son maravillosos, son frescos, son dispuestos a enseñar la tecnología, y ellos ni siquiera van a incidir en la elección, ni pueden, porque no van a votar. Entonces, yo creo que hay una gran posibilidad. Nosotros, les pongo el ejemplo, mexicanos, con la pandemia, y amigos de Durango, con la pandemia tenemos un teléfono, ¿verdad? Con una aplicación que primero lo ponemos para ver nuestro aspecto facial, y dice sí, prueba superada, asistencia sí, otra vez la cara, y ya pones asistencia. Vas a votar, sí, pones la cara, y ya sea emitir su voto, sí, votas a favor, en contra o en abstención. Todos, así lo hacemos. Y es una aplicación APRAP que el costo es mínimo. Entonces, eso es lo que hay que poner en los teléfonos de los votantes. El que esté en la lista nominal tiene derecho a tener la aplicación y a votar. Te tardas, yo me tardo para votar una iniciativa, una reforma, un dictamen, 3 minutos y medio. Eso nos tardamos en votar. ¿Y cuánto tardamos en una fila? Desde que llegamos, es más, para votar de aquí que te encuentran tu nombre, etcétera, etcétera. En Durango, amigas, amigos, tenemos que estar listos. No, quienes nos representen en el Instituto Estatal Electoral, ¿verdad? Tenemos que prohibir, pero somos mayoría. Somos, en este caso, Morena, PT, Verde y redes sociales, 4 partidos, porque redes sociales tiene registro estatal, progresistas, evitar que entren a votar con celulares, porque ya está el rumor de que pueden hacer el pago comprobando el voto vía los celulares. Es un acuerdo que nuestras y nuestros representantes ahí en el OPLE debemos de presentarlo, Eric, para efecto de evitar esto. Y también tenemos que ver el último corte de los que pueden votar, ver el historial, cuánto se incrementó en estos meses. Nos vamos a llevar una sorpresa, ¿eh? Sí, yo creo que tienes mucha razón en todo este proceso de corrupción que se consolidó hasta el sexenio de Peña Nieto, pero ¿qué tanto tiene que ver esto en esta consolidación del INE con estos consejeros que se fueron agrupando, que son producto de cotos de poder, con esta corrupción profunda y de muy poca justicia social, porque parece que hay relación, hay eslabones que los une y los sitúa. Yo digo que con eso podemos terminar con las últimas palabras en este programa. Te seguiremos invitando, seguiremos reflexionando sobre esta reforma electoral. Hay que reflexionar, pero ya como pendiente sobre el tema de dónde quedarían los pluris, el tema de las planillas, el tema de los números. Pero yo quisiera que nos hicieras reflexionar y le dijeras a los duranguenses y a las duranguenses esta relación de INE con esta etapa profunda en donde los excesos, en donde llegaron las transnacionales a saquearnos, en donde se concesionó casi todo el subsuelo, parte de todas las concesiones que se dieron, más de 100,000 hectáreas para minería, en donde
hubo huachicoleo, en donde todo esto que también tiene que ver con los diputados, tiene que ver con los legisladores, con los cotos, con las decisiones, con de la vida de interés nacional, y a todos nos preocupa. ¿Qué les puedes decir tú a los duranguenses? ¿Qué nos puedes decir, Alfredo? Tú como diputado con toda esta experiencia legislativa y como exalcalde con toda esa experiencia de servirle al pueblo. Fíjate, Eric, cuando entramos en el 18 como diputados federales y que vamos acompañando al señor presidente, primero ver todo el problema del huachicoleo. Acuérdense cómo escondieron las gasolinas los malos mexicanos para que hubiera una crisis que se resolvió con la compra inmediata de pipas y se repartió en todo el país. Primer problema que nos hicieron ocasionar. Y luego empezaron a perforar y a robarse la gasolina de manera industrial. Otro asunto que con la Guardia Nacional se fue resolviendo. Todavía hay picos, pero vamos avanzando. Luego se quejan y se ríen. Es que no nacionalizaron nada de litio. Si nosotros, dice muy clara la Constitución, que todos esos derechos en el subsuelo son de los mexicanos. Sí, pero tú lo dijiste, concesionaron más de 100,000 hectáreas para la plata, para minería. La plata es de nosotros, el oro es de nosotros, y vamos a Durango a ver qué empresas están en Durango en la minería, a ver si hay una sola mexicana. La plata la están trabajando y extrayendo solo manos canadienses. En toda la República, ninguna mexicana. Eso querían con el litio. Entonces, en lo del litio, lo que se expresó es: no hay concesiones, ni de exploración, mucho menos de explotación, no hay concesiones para ningún miembro de la iniciativa privada ni empresa particular. Solo el Estado mexicano puede entrar a la explotación de litio. Por eso hablamos de una nacionalización de litio. Después iremos viendo otros temas, pero como podemos ver, fuimos avanzando contra todos los ataques, contra todos los amparos. Andrés Manuel no podía iniciar ninguna obra porque le llovieron amparos en el aeropuerto Felipe Ángeles, en el Tren Maya, en Dos Bocas, Dos Ríos, en todos lados se llenaron de amparos y de jueces también pagados por la gente de la ultraderecha, jueces que olvidaron su actitud de neutralidad técnico-jurídica y se aplicaron y se vendieron a los malos mexicanos. No ha sido fácil el camino de Andrés Manuel, por eso yo digo, insisto, se convirtió en una causa, en la causa nuestra, la causa de los mexicanos, las y los que sí queremos que este país avance con mayor justicia, que nuestros hijos vayan a la escuela con toda la certeza de que van a ir a estudiar, que nuestras hijas vayan a la preparatoria, a la universidad, con el derecho que les da ser mexicanas, ser mexicanos. Eso es por lo que estamos luchando, por una patria igualitaria, una patria que brinde las oportunidades a sus hijas, a sus hijos, por una patria en la que estamos luchando contra todas las adversidades, pero no nos vamos a arredrar. Tenemos el mejor ejemplo. Miren, no me lo has preguntado, pero te lo voy a decir, Eric. ¿Cuándo un presidente había vivido tal circunstancia tan difícil? Desde la Revolución Mexicana, ningún presidente había vivido una contingencia como Andrés Manuel. Con todo lo que te estoy comentando, súmale la pandemia. Nos enfrentamos a un enemigo invisible, inaudible, intocable, que mataba a miles y miles de mexicanos al día. Y Andrés Manuel pudo restituir la capacidad hospitalaria, pudimos enfrentar la pandemia, comprar las vacunas con algo que todavía sorprende al mundo, sin ni un peso de deuda. Es decir, todo lo que había para programas se canalizó a esta situación, porque eso requería el país en ese momento. Con todo lo que lo han criticado, salimos adelante y estamos a punto de en el semáforo verde,
todas las actividades cada día más en su total amplitud, pero es un presidente que lo hizo con un amor a México increíblemente reflejado, con un presidente estoico, un presidente que estuvo ahí de la mano. Cuando se aprobaron los programas sociales, Eri, no sabíamos ni nos dimos cuenta en ese momento la gran importancia que iba a tener durante la pandemia, de todos los millones de domicilios que hay en el país, a 27 millones de domicilios les llegó una ayuda por los programas sociales, lo que significó comida, lo que significó tranquilidad en lo que pasaba este asunto. Y el pueblo le tuvo fe al presidente más votado de la historia de México, a su presidente Andrés Manuel. Pues, gracias confesiones, Alfredo, te seguiremos invitando para reflexionar. Hay mucho tema. Agregaste el tema de la ley minera, agregaste algo del tema de la ley de la ley de industria eléctrica, en donde se mantiene siempre unas bajo la manga, tú bien lo mencionas. Mucho presidente para el gran reto de la pandemia, y ahora después de la pandemia pues están aquí los resultados, ¿no? Un presidente que no tiene un peso de deuda, que no ha atendido los llamados de los fondos internacionales, de los fondos monetarios. Entonces, Andrés Manuel, como segundo presidente mejor evaluado en el mundo, no lo decimos ni tú ni yo, lo dicen los mexicanos, lo dicen las encuestadoras serias. Entonces, creo que ahí está, ¿no? Ahí está el resultado. Yo te agradezco mucho las confesiones, que le hayas tenido confianza a este canal, Ándale Pinolero. Vamos a seguir charlando. Muy importante informar con veracidad, con una ética, a favor de la verdad, a favor de la justicia social, y dejar de lado todos estos intereses neoliberales. Este es un canal con posicionamiento político, y te agradecemos mucho, y a toda nuestra audiencia les deseamos bonita tarde. Nos vemos la próxima. Gracias, Alfredo. Bonito día para todos.